Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. En la quinta etapa del viaje seguimos estudiando las parábolas, las pláticas y los principios de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, para poder amar como el Padre ama. Hoy estaremos estudiando un principio que enseñó Jesús en el Sermón del Monte, que nos enseña la prioridad de reconciliarnos con aquellos con quienes tenemos conflictos. Nos enseña la prioridad de la paz. Estaremos leyendo de Mateo capítulo 5, comenzando con versículo 21 hasta 26. Así que leamos Mateo 5, comenzando con versículo 21. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquier que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Muchos preferimos evitar las confrontaciones en nuestras relaciones. Las confrontaciones son desagradables y a veces difíciles de resolver, y existe el riesgo de que se vuelva peor si tratamos de hablar directamente con las personas involucradas. Si tenemos que estar cerca de estas personas, preferimos ignorar los conflictos, cuando es posible, en vez de afrontarlos abiertamente. Si el conflicto no nos impide alcanzar nuestros objetivos personales, entonces todo está bien. Pero de esta manera, nuestras relaciones permanecen superficiales y las sonrisas no vienen completamente de los corazones. Incluso, si tomamos la decisión de perdonar cualquier ofensa y tratar a la persona como si nada hubiera pasado, puede ser que la persona siga guardando algún resentimiento que necesita una resolución. Amar a nuestro prójimo de la misma manera en que nos amamos significa que deseamos que ellos gozan de la misma paz que nosotros tenemos. Jesús enseñó mucho sobre la paz en el Sermón del Monte, pero los versículos que ahora estamos considerando demuestran que buscar la paz es una prioridad. En este pasaje aparecen 4 instrucciones conectadas por el sorprendente valor que el Padre le otorga a la paz. 2 de las enseñanzas son sobre no incitar conflictos. Los otros 2 son ejemplos de qué tan lejos debemos ir para resolver los conflictos. El primero contrasta lo que Moisés les enseñó a los israelitas bajo las leyes del Antiguo Pacto con lo que Jesús enseñó en el Nuevo Pacto. La audiencia de Jesús entendía que uno de los 10 mandamientos que había dado Moisés al pueblo era no matar. Los principios que había enseñado hacían una distinción entre matar en defensa propia o para salvar a otros y matar para obtener un beneficio personal, tales como vengarse, enojarse o para robar. Por supuesto, el asesinato motivado por la venganza era el paso final para no poder alcanzar la paz con el objetivo del enojo. Jesús, por otro lado,
les enseñaba a sus discípulos un nivel más alto de amor hacia el prójimo. No solo condenaba el acto de matar y les enseñaba a amar a sus enemigos, sino que también les prohibió dejar que el enojo incitara conflictos. En nuestra ira, permitimos que las emociones se apoderen de nuestros pensamientos. La ira nos roba la capacidad de razonar y descubrir la mejor manera de resolver el conflicto. Y en cambio utiliza palabras, comportamientos que hacen que el conflicto escale rápidamente. Nuestra ira nos vuelve igualmente culpables que la persona que comenzó la discusión en el primer lugar. Después, Jesús nos provee otro ejemplo de cómo no aportar a los conflictos. Su audiencia judíos sabía que su tradición les prohibía usar la palabra raca. Esta era una expresión aramea de insulto que implicaba la falta total de inteligencia y sentido. De hecho, utilizar este insulto bastante severo podía llevar a la persona a presentarse frente al tribunal de Sanedrín, la autoridad religiosa en Palestina en el primer siglo entre los judíos. En el otro lado del espectro de palabras desagradables estaba la palabra tonto. Raca era una palabra tabú, mientras que tonto era una palabra tradicionalmente permitida. Es posible que en todas las culturas existen palabras permitidas para hablar de sus enemigos, mientras que otras permanecen ser groseras. Pero Jesús les enseñaba a sus discípulos que incluso usar la palabra tonto sería problemático, no con el tribunal, sino con Dios. Lo que todas esas palabras tienen en común, sean permitidas o no, es primeramente que son irrespetuosas para nuestros prójimos, quienes fueron creados a la imagen de Dios. Y en el segundo lugar, contribuyen a que los conflictos escalen. La falta de respeto hacia otros les roba vida emocional y mata nuestra energía moral. Los conflictos no resueltos ofenden a nuestro Padre, el Dios de paz. Tales maneras de hablar no expresan el amor hacia nuestros prójimos. Los primeros dos principios que enseñó Jesús en estos versículos nos instruyen sobre no contribuir a los conflictos, con comportamiento o lenguaje motivado por la ira. Los otros dos principios nos sorprenden al decirnos cuán responsables somos a la hora de perseguir la paz. El primero es, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. La audiencia de Jesús entendía que presentar una ofrenda se refería a llevar un sacrificio animal o una porción de sus cosechas al templo. Era una manera de demostrar su gratitud hacia Dios y de hacer las paces. Era un acto de adoración, asegurando una relación fuerte y fiel con Dios. Entonces Jesús enseñaba que si queríamos tener una relación pacífica y fuerte con Dios, primero tenemos que buscar la paz con quienes nos rodean. De hecho, antes de ofrecerle la ofrenda a Dios, quiere que dejemos la ofrenda delante del altar y ofrecerle a nuestro prójimo primero la ofrenda de reconciliación. Fácilmente podemos entender que cuando alguien nos ha ofendido, debemos hablar con esa persona, explicarle por qué nos sentimos ofendidos, ofrecerle perdón, tratando a la persona como si nada hubiera pasado. Así evitamos el resentimiento y protegemos nuestra salud emocional y espiritual. Jesús, sin embargo, va más allá de la responsabilidad de estar en paz con quienes nos ofenden,
también está enseñando que si alguien cree que lo hemos ofendido, también somos responsables para tomar el primer paso hacia la paz. Normalmente pensamos que si alguien tiene un problema con nosotros, ellos deben venir a hablar con nosotros primero. Si no vienen a nosotros y el problema no nos afecta directamente, evitamos la confrontación. Por el contrario, Jesús enseñaba que tenemos la responsabilidad moral de tomar el primer paso para poder resolver los conflictos si las personas creen que nosotros los hemos ofendido. Note que en estos versículos Jesús no hace una distinción entre las ocasiones en las que ofendemos y las veces en las que otra persona piensa que lo hemos ofendido. En ambos casos, debemos dar el primer paso para alcanzar la paz. Seamos verdaderamente culpables o no de haber ofendido a la persona, cuando tomamos el primer paso para reconciliarnos con la persona, logramos alcanzar varias metas esenciales. Primero, al ir más allá de lo que se espera, les demostramos a las personas cuán sinceros somos y cuánto deseamos llegar a estar en paz. Para ir a la segunda milla y por humildad asumir la responsabilidad incluso cuando no nos corresponde, es una señal potente de nuestra sinceridad. Segundo, al resolver el conflicto con nuestro prójimo, también se vuelve posible el estar en paz con Dios. Recuerde, primero buscamos estar en paz con los hijos de Dios y después podemos estar en paz con Dios, nuestro Padre, y ofrecerle nuestra ofrenda. Juan, uno de los discípulos de Jesús que tenía problemas de ira y agresividad cuando comenzó a seguirlo, aprendió muy bien esta lección. En una etapa más avanzada de su vida, escribió que es imposible odiar a su hermano y amar a Dios al mismo tiempo. La primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 hasta 21. Si vivimos de manera constante en amor, entonces Dios vivirá en nosotros. Finalmente, al tomar la iniciativa para ayudar a sanar a un prójimo que se siente ofendido, estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que amarnos significa tener un cuidado sano hacia nosotros mismos. Puesto que cuidamos de nosotros mismos, tratamos de evitar la confrontación y nos deshacemos de los resentimientos cuando alguien nos ofende. Sabemos que el resentimiento nos daña. Si amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, entonces vamos a querer que ellos sientan la misma paz que nosotros sentimos, libre de resentimiento y rencor. De la misma manera en que el samaritano se acercó al judío para sanarlo, nosotros también nos acercamos a la persona que se siente ofendida por nosotros. Tomamos la decisión de ser su prójimo, acercándonos a la persona de manera incondicional, dando la oportunidad de sanar. Amar a nuestros prójimos de manera activa requiere que tomemos el primer paso para resolver los conflictos, ya sea para resolver cosas que sí ocasionamos o cosas que ellos creen que nosotros ocasionamos. Lo hacemos para que ellos puedan gozar de la misma paz de la cual nosotros gozamos. El cuarto paso en esos versículos explica nuestra responsabilidad moral en casos civiles, cuando alguien nos lleva a la corte para acusarnos de algo o demandarnos por un mal que ellos creen que hemos cometido. Es otro ejemplo de los conflictos a los que nos enfrentamos comúnmente. La reacción común de las personas en estos casos es contratar al mejor abogado que pueden pagar y defenderse
peleando su caso, incluso si saben que son culpables. Por el contrario, Jesús les enseñó a sus discípulos que deben buscar la paz, no un pleito. Humildemente y con compasión y amabilidad, debemos arreglar el problema con nuestro prójimo de camino a la corte. Debemos hacer lo que tengamos que hacer para alcanzar la paz, porque la paz es una prioridad. De esa manera, le demostramos a nuestro prójimo una realidad esencial: que los discípulos de Jesús practiquen el amor incondicional, de la misma manera en que su Maestro lo hizo. De hecho, este nivel de amor sincero tiene el poder de convencer a nuestros prójimos de convertirse en nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué nos da tanta responsabilidad Jesús para buscar la paz? Él es el príncipe de la paz. Su Padre es el Dios de la paz. De la misma manera en que Dios es amor, y cuando amamos, Él vive en nosotros, así también debemos perseguir y practicar la paz para poder vivir en la presencia del Dios de paz. Al convertirnos en trabajadores por la paz, disfrutamos del beneficio de ser llamados hijos de Dios, según lo que Jesús dijo en Mateo 5:9. Ahora, pensemos en las cualidades del amor que se manifiestan a través de estos principios que hemos descrito. Primero, claro, la paz. La paz es una cualidad de amor. Es estar de acuerdo y en armonía sin conflictos. ¿Y qué enseñan estos principios sobre la práctica de la paz? Buscar la paz es más importante que ganar una discusión o probar que somos superiores. Buscar la paz con nuestros prójimos es necesario para poder estar en paz con Dios. También los principios incluyen humildad. Humildad es bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores, satisfacer las necesidades de otros primero y reconocer, como niños, nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros y necesidad de aprender. ¿Y cómo contribuye la práctica de la humildad a la paz? Aceptar la responsabilidad de buscar la paz incluso cuando no causamos ningún conflicto es un ejemplo de la humildad para servir cuando no nos corresponde servir. También vemos algo de integridad a través de esos principios. Integridad es ser la misma persona sin importar dónde y con quiénes estamos. Transparentes, sinceros y honestos. ¿Y cómo contribuye la práctica de la integridad a la paz? Decir que amamos a Dios y tener paz con Él, mientras seguimos enojados con nuestros prójimos, refleja la falta de integridad. Lo mismo sucede si pretendemos estar en paz cuando en realidad hay un conflicto. También paciencia. Se necesita paciencia para resolver los conflictos. Paciencia es frenar las emociones negativas, tolerar, esperar y no rendirse. ¿Cómo contribuye la práctica de la paciencia a la paz? Con paciencia nos abstenemos de tener reacciones negativas para poder buscar la paz de manera constante. La paciencia también es el poder de perseverar en la búsqueda de la paz con otros. También amabilidad. Amabilidad es tratar a otros con ternura en vez de severidad, sin intenciones de dañar. ¿Y cómo contribuye la práctica de la amabilidad a la paz? La amabilidad expresada en palabras y acciones reemplaza la ira y provee un ambiente en el que la reconciliación es posible. También compasión. Compasión es sentir el sufrimiento ajeno lo suficientemente profundo en su propio ser como para querer aliviarlo. ¿Cómo nos ayuda la compasión a alcanzar la paz? Quizás no comprendemos por qué una persona cree
que la hemos ofendido, porque no comprendemos su sufrimiento. La compasión nos mueve. Tratar de comprender y lograr entender qué podemos hacer para aliviar ese dolor. También amor incondicional se requiere. Es cuidar del bienestar de otra persona sin pensar si aquella persona lo merece o no, y sin esperar nada a cambio. ¿Cómo contribuye la práctica del amor incondicional a la paz? Si buscamos la paz, pero nuestros prójimos no quieren la paz, continuamos amándolos de manera incondicional para poder dejarles la puerta abierta a la paz. Ahora nos toca poner en práctica la búsqueda de la paz. Entonces que vayamos y que hagamos lo mismo. Hagamos algunas preguntas. ¿Con quién tiene conflictos en este momento usted? ¿Y qué ha hecho para resolver los conflictos? Considere las cualidades del amor, tales como amabilidad, paciencia, humildad. ¿Cuáles? Si las practica con mayor esfuerzo, pueden ayudarlo a alcanzar la paz. Si ha hecho todo lo posible para alcanzar la paz con alguien y él no quiere paz, describa de manera específica cómo lo va a tratar para dejarle la puerta abierta a la paz. ¿Qué hará para demostrar cuán sinceramente desea tener paz usted? Si no teníamos la intención de ofender a alguien con nuestras palabras o conducta, ¿cuáles son algunas razones por qué puede ser que lo ofendiéramos? Ahora, mientras que usted busca y persigue la paz, que Dios le bendiga.